Bueno, y acá estamos en este segundo bloque del Ágora, luego del informativo, y como todos los jueves te traigo, Juani, Ajá. y les traigo a la oyentada una nueva columna de Derechos y Derecho. Como adelantábamos al inicio del programa, vamos a hablar un poquito de la jornada laboral, pero enfocándola desde una perspectiva, claramente es un derecho, pero de derechos también que tienen que ver con el derecho humano, a otras cuestiones más allá del trabajo, que es el esparcimiento, el poder tener una mejor calidad de vida, poder rendir mejor y demás, ¿no? Porque lo que vamos a traer a modo de ejemplo es la experiencia de Islandia, el país nórdico, a donde siempre nos llevan de ejemplo quienes critican, cuestionan todo lo que sucede en nuestro país, donde se aplicó, se hizo una prueba piloto de 2015 a 2019 en una de las ciudades de Islandia, que no la voy a decir porque sabemos Reykjavik. que tengo problemas con la pronunciación. Reykjavik es. Exactamente. Es la única que conozco que es la capital. Esa. Reykjavik. Muy bien. Ahí se hizo el estudio que involucró a 2.500 personas, que es más del 1% de la población económicamente activa del país, y se llegaron a conclusiones que hoy se presentaron, donde dice que según los resultados, los trabajadores y trabajadoras demostraron una reducción del estrés, mejorando la salud e incluso aumentando el rendimiento del trabajo en casi todos los grupos. No es que por trabajar menos, lo que se hizo en Islandia fue, en algunos casos se redujo la cantidad de días con 4 días laborables y 3 días no laborables, y en otros casos una jornada semanal de máximo 36 horas, trabajando 6 horas por día más o menos. ¿Qué habrán dicho los del PRO? ¿O no? ¿No hay un PRO allá, un partido así con esos discursos de no quieren laburar, Cuca agarra la pala? Parece que no, parece que están todos de acuerdo en estas cuestiones. Mira. Allá. Así que bueno, realmente redujo el estrés y esta cuestión, ¿no? Porque cuando hablábamos de qué iba a ser la columna hoy, yo te traía a colación esta cuestión de los últimos años del kirchnerismo con los feriados y los feriados puentes, que el discurso era: se baja la producción, no tenemos, perdemos en cuanto a la economía porque hay menos circulación, no se produce, no rinde por estos feriados. Y lo que indica este estudio y otros estudios, también España está llevando adelante esta semana laboral reducida, 4 días laborables, 3 días no laborables, y también se ven este impacto, todavía es muy reciente, pero está la prueba ya y empezó a funcionar, y es todo lo contrario, porque claramente cuando nosotros tenemos menos estrés, cuando tenemos un mejor descanso, cuando podemos tener más horas de ocio, más esparcimiento, poder disfrutar con nuestros amigos, con nuestra familia, podemos acceder al estudio también y seguir capacitándonos, claramente la productividad va a mejorar porque nosotros vamos a estar mejor y vamos a rendir mejor. No es una cuestión espiritual, sino que tiene que ver con las condiciones físicas y sociales que nos rodean. Sí, y permitime decir que también tiene que ver con la complejidad, ¿no?, de las tareas que realizan los trabajadores, porque a veces, ¿no?, ese tipo de discursos de trabajan menos horas y son menos productivos, pareciera, ¿no?, que un trabajador es alguien que está en una mina, que está, no sé, en una cantera picando piedra, que es un leñador cortando madera, y muchas veces, hoy por hoy, muchos de esos trabajos se han automatizado, eso por un lado, y por el otro lado son trabajos que, como vos decías, implican una creatividad, un bienestar. No sé, un publicista, ¿va a ser más productivo por trabajar más horas? No. No, todo lo contrario. Y bueno, esta pandemia también trae esas cuestiones. Nosotros ya hemos hablado del teletrabajo y la dificultad de cortar con el trabajo mientras hacemos home office. Es como que es una continuidad, no salís, no entras de tu casa, no volvés. Entonces es muy difícil desconectarse de ese teletrabajo y claramente eso también nos estresa más y nos llega hasta angustiar. O sea, hay un punto en que la salud mental también corre un riesgo distinto a las jornadas laboral más reducidas. Nosotros sabemos que la jornada laboral ha sido producto de las luchas, por supuesto, de las comunidades, de la ciudadanía,
la jornada laboral de 8 horas que hoy tenemos en nuestro país como régimen general, ¿no? Primero se empezó por el sábado de inglés, no trabajar los sábados a la tarde, eso también es una conquista. Sabemos que si trabajamos más horas de las pautadas, que por lo general son 8 horas, te tienen que pagar horas extras, que el trabajo nocturno se paga más, que si trabajamos un fin de semana, un feriado, te tienen que pagar más, el doble en caso de trabajar un fin de semana. Y bueno, esta conquista también, si se llega a dar, porque hay un proyecto presentado en nuestro país, todavía no llegó al Congreso, pero lo impulsó el gremio de la bancaria, que toma estas cuestiones y presentan para modificar el régimen de la jornada laboral, reducir la cantidad de horas a 6 laborables, no toma esto de 4 días y 3, pero lo que quieren es la posibilidad de poder reducir a 6 horas de trabajo en lugar de 8, porque por todas estas cuestiones también se basan en este estudio de Islandia y en las recomendaciones de la OIT, que también habla de cómo el trabajo afecta a las cuestiones personales y eso termina impactando en la productividad y en cómo se lleva adelante un trabajo. Sobre todo está aprobado en lo público, en la administración pública. Ajá, mira. Es donde primero se hacen estudios. Y en España también surgió en la zona comercial con el impacto de la pandemia, a través de un comercio que redujo la cantidad de personas que tenía trabajando, hizo 4 y 4, y a partir de ahí también el partido de Ignor, Rajoy, lo tomó como propuesta y presentó el proyecto a partir del cual en España se está aplicando esta reducción de la semana laboral. Que aparte también viene bien con países con alto desempleo. Exactamente, porque ¿qué te permite eso también? Jugar un poco con tener más puestos de trabajo. Tenés más puestos de trabajo, tenés más, justamente más demanda laboral y haces bajar bueno, me sale el desempleo y subir los salarios también. Exactamente, y también es importante seguir hablando de estas cuestiones, de la reducción de las horas de trabajo, porque lo que generan los momentos de crisis y los que traen las políticas neoliberales también es esta cuestión de tenés que trabajar más porque sabés que tenés una cola infernal atrás esperando por tu trabajo, las condiciones de trabajo no registrado también crecen en estos momentos. Y hay un discurso que se implementó mucho durante el macrismo, que era esto del emprendedurismo. Ser emprendedor. En realidad no sos emprendedor, no podés acceder a un trabajo en blanco, registrado y de dependencia, y muchas veces terminás cayendo en la economía popular o en la economía social y es ser emprendedor porque no te queda otra alternativa, no es que realmente es una elección. Claro, lo que pasa que el problema es que en la palabra emprendedor entraba justamente la persona que se cae del sistema, como vos decís, y acude al circuito informal de la economía popular, y también entraba el tipo que había trabajado, que se había ahorrado unos dólares y se ponía una startup, por ejemplo. O sea, una empresa pensada para escalar en poco tiempo y ser un multimillonario, más allá de que lo logre o no, pero entraba cualquier cosa ahí. Claro. Y es una quien forma... lo elegía y quien no le quedaba opción también. Sí, pero de vuelta, quiero insistir en esto. No es lo mismo que vos como emprendedor bueno, generes algún tipo de negocio familiar, por ejemplo, por decir, no sé, con recolección de residuos y reciclado. Sí, que ese pequeño emprendimiento después se transforme en una pyme. No, que justamente, que otra cosa que hacer un emprendimiento pensado como una empresa pensada para escalar. Obviamente vos podés hacer un negocio a escala familiar y que te vaya bien, pero otra cosa es que también en emprendedores se pone gente que ha invertido, bueno, por ejemplo, no me sale el nombre, el dueño de Tesla, cuando inventó PayPal, se hablaba de él como un emprendedor y no una persona que se había caído del sistema, sino una persona que estaba bien metida en el sistema como para poder pensar y ejecutar eso. Sí, claro, pero te ponen la palabra emprendedurismo o emprendedores, que serían... Lo podemos calificar de esta manera, pero no, a quien no le queda otra que salir a buscar el mango, que en realidad no estás emprendiendo, estás sobreviviendo como podés. Exactamente, se ponen realidades tajantemente distintas dentro de la misma palabra, que aparte de emprendedor no quiere decir el que emprende, no es otra cosa que un empresario. O sea, no significa otra cosa. Exactamente. Y todas estas cuestiones de cómo los discursos que por ahí, que generan esta hegemonía, ¿no? Esto de, no trabajan, hay tantos feriados que hace que la economía se trabe, que no se produzca.
Estas cuestiones de mientras más trabajas, más rendís, más podés avanzar en tu carrera o en tu vida también, pero a costa de qué. Estos mensajes que nos llegan todo el tiempo a través de los medios y a través de los discursos hegemónicos que se van generando, los estudios y las cuestiones del primer mundo nos están demostrando todo lo contrario también en este punto, ¿no? Siempre que nos gusta mirar a los países nórdicos, a Europa y demás, estaría bueno que quienes tienen esa visión no sean tan obtusos y también tomen esa parte y por ejemplo, de la cultura en nórdica. Colombia, por ejemplo, que es un país bien de la región, ¿tienen pocos o muchos feriados? No sé si tienen muchos feriados, pero también hay un proyecto de ley en el Congreso colombiano Sí. que busca reducir la jornada laboral. Es el país con más feriados del mundo. De acá quería buscar... Y es el país que, por ejemplo, traía a colación Mauricio Macri. Sí. Y su ex socio político, ¿cómo se llamaba este chico? ¿Durán Barba? No, el que fue candidato en 2009. Ah, Nunca nos acordamos de del nombre. Narváez. De Narváez, ahí está, nunca nos acordamos del nombre. Bueno, pero él era colombiano. Era colombiano, claro, sí, por eso me acordé de él. Por eso son, bueno, no hay mejor ejemplo que ese, un país de la región que está en plena crisis también, que quiera tomar esta cuestión. Y acá entra en juego algo que también decía Santoro, que en realidad el trabajo la vida tiene que estar el ocio, tiene que estar el disfrute, y esto de permitir que el trabajo te genere el ocio, pero también que que el sistema te permita tener un momento de ocio y de esparcimiento sumamente necesario, sobre todo para cuidar la salud. Sí, claro. La salud, que es un concepto amplio y que también integra la salud mental, ¿no? Esta cuestión de reducir el estrés es fundamental, porque si no vamos a llegar a los 60 años con un montón de enfermedades y demás. Sabemos cómo es el impacto en la salud física de la salud mental. Sí, y uno ve, por ejemplo, en quienes son abuelos o ya más generación de bisabuelos que tienen problemas de oído, de corazón, ¿no? Todas cosas como más mecánicas del cuerpo por lo que eran los trabajos manuales. Bueno, yo me acuerdo el caso de mi abuelo con una sordera creciente como ferroviario porque era el que enganchaba los vagones y claro, venían, pegaban, no se usaban protectores auditivos, nada. Y uno ve la generación de sus hijos, nuestros padres, algunos ya abuelos, que han virado las causas de muertes o las enfermedades hacia el cáncer, y también tiene que ver con esto, ¿no? Con mucha somatización de montones de procesos, más allá de otras multicausalidades que tiene la enfermedad. Sí, tal cual, porque nosotros somos personas integrales y no es que por un lado tenemos el derecho a trabajar, por otro lado el derecho a la salud, por el otro lado el derecho a la vivienda, sino que tienen que ser todos los derechos, tienen que estar garantizados para que realmente se cumplan y que no sea una excepcionalidad o una fragmentación que se produce de los ciudadanos. Y estas cuestiones, estas políticas de reducción de la jornada apuntan al derecho laboral, pero apuntan a todos los otros derechos que tenemos como personas también. Exactamente. Bueno, completísimo, Vicky, y algo que acá en Argentina creo que estamos, o pareciera, ¿no?, que estamos a un largo trecho de alcanzar. Yo la última discusión que recuerdo interesante en términos de ampliación de derechos laborales fue la que proponía Hugo Moyano antes de romper con el kirchnerismo a principios de 2011, a finales de 2010, que era con efectivizar ese artículo constitucional que habla de que los trabajadores tienen derechos a participar en las ganancias de las empresas. Bueno, después se olvidó de eso, que la verdad que parece política ficción en un país como este, ¿no? Pero ¿cuánto hay que hacer y cuánto hay por pensar y repensar los sistemas de producción y de acumulación de riqueza? A mí mucho no me gusta hablar de capitalismo porque el capitalismo me parece que entra todo ahí. No es lo mismo pensar el capitalismo de 1853 que el fordismo o que el neocapitalismo. Ni el capitalismo de prepandemia con el capitalismo pandémico y pospandémico también. Seguramente, pero pensemos que diferente, ¿no? Digo, a ver, por ejemplo, Carlos Menem era, que hoy se cumple aniversario de su asunción, ¿era un capitalista o no era un capitalista? Y la verdad que mucha gente te va a decir sí, es de derecha, era neoliberal, era capitalista, y hay gente que te va a decir
No, es un tipo que ¿dónde está el capitalismo? ¿Qué capitalizó? ¿Cómo hizo crecer a las empresas? No, fue un neoliberal. Digo, hay un capitalismo neoliberal que poco tiene que ver con ese productivismo y con ese ascenso de las clases industriales que generaron puestos de trabajo, explotando, sí, pero digamos, me parece que en ese viraje hacia la finanza hemos perdido la base industrial donde se discutían las ganancias, la repartición y cuánto hace falta. Y lo de la reducción de la jornada laboral, digo, siglo XXI, que sigamos pensando que uno tiene que vivir para tener un trabajo y llegar a fin de mes, me parece que atrasa un poco. Y también, viste que... Sobre todo esto desde los discursivos, ¿no? Como, porque siempre es desde un interés y desde quien oprime a las grandes mayorías que se baja este discurso de cómo vas a querer más feriados, cómo vas a querer trabajar menos, ¿no? Esta cuestión también de la utilidad e inutilidad que se ponen, pero en el fondo es en desmedro de los y las trabajadoras. Sí. Y bueno, y pensando también en perspectiva histórica, el capitalismo productivo en 10 años se espera que haya amasado la capacidad tecnológica para reemplazar un montón de los trabajos menos calificados, por así decirlo, ¿no? Se habla incluso de líneas de montaje robotizadas de acá a muy poco tiempo, y citando a un expresidente y un gran pensador argentino, estamos a meses de que nos atienda un robot y nos derive, ¿te acordás? Que nos diagnostique, sí, nos derive. Bueno, es una exageración, pero sí tiene que ver con un proceso de que hay la tecnología permite reemplazar algunos trabajos, y de pronto, primero, vamos a necesitar otro tipo de trabajos, y va a haber que laburar menos, porque no va a haber trabajo para todos, salvo que queramos una masa de gente que no va a tener trabajo y que va a vivir no sé dónde, y de qué. Sí, exactamente, ¿no? Cómo los avances tecnológicos tienen que ir de la mano de observar siempre los derechos humanos y en este caso los derechos laborales de las personas. Exactamente, y aparte pensemos, ¿no? Si una empresa que produce automóviles, por decir algo, ¿no? A lo largo del tiempo, primero esa ganancia la generaba gracias al trabajo de los obreros, luego eso se va calificando y eventualmente se puede transformar a través de la línea de montaje con robótica. Bueno, de pronto pareciera que el capital se impone al trabajo y el trabajo no existe, pero ese capital que es productivo se logró en base a trabajo. Entonces, ¿quién es dueño de la productividad que da esa tecnología y el capital? Me parece que, y esto creo que es una de las pocas cosas que yo coincido con Guillermo Moreno, lo escuché en una charla que lo dijo él presencialmente, no fue en medios, pero él dijo, nosotros en los 70 queríamos cambiar los modos de producción, estábamos en contra del capitalismo. Éramos muy optimistas, algo así dijo. Hoy nos conformamos con discutir los modelos de acumulación. El modo de producción capitalista, difícilmente uno pueda decir, sí, hay otro modelo, funciona, etcétera. Después hay matices, pero la cuestión, la pregunta, ¿qué pasa? Es con la acumulación, de quién es toda esa riqueza que se genera y cómo se reparte. Sí, lo lejano que debemos estar al 50 y 50 de la distribución de aquella sociedad del 73 en nuestro país, ¿no? Sí, que está por encima incluso de los 50. Pero bueno, llegamos al final de esta columna que se convirtió en un cafecito. Sí, como que nos agarró la cosa filosófica, neomarxista. Es porque se viene el 9 de julio y queremos hablar de estas cosas también. Yo presiento que es porque me va a tocar la Sputnik. Ahí está. Como que me agarra así como un rusismo. Bueno, yo estoy vacunada con la Sputnik también. Así que mirá, quizás sea eso. No nos habías dicho nunca, mirá, calladita, agente comunista. Ahí están los genes. Esa es la transformación del ADN. La transformación. Bueno, cerramos el bloque. Esta fue la columna Derechos y Derechos con Victoria Aure.